Hola amigos, hoy lunes 16 de enero, con ustedes el profesor Ramón Romero, quien va a estudiar con ustedes, si me lo permiten, la lección número 3, el contrato del diezmo. Dice el texto para memorizar: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová, y probadme ahora en esto. A ver si no abro las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Querido Señor, llegó la hora de estudiar contigo. Enséñanos tus secretos, especialmente la disciplina del gasto y del ingreso, en una forma tan correcta que tú digas de nosotros: bien hecho, siervo fiel. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy lunes, ¿dónde está la tesorería? Vamos a hablar un poco de historia bíblica. ¿Qué es la tesorería? El alfolí en hebreo es oxar y significa almacén o depósito donde se guardan los granos, el vino, la cebada, todo lo productivo de la tierra se guardaba en almacenes llamados alfolíes o graneros. Y la referencia más antigua sobre el tema del alfolí se refiere a la devolución de los diezmos de Abraham al sumo sacerdote Melquisedec, que está en Génesis 14:20. ¿Qué era el alfolí para Abraham? El alfolí para Abraham era Melquisedec. Muchos años después, antes de cruzar el río Jordán, los israelitas fueron instruidos por el Señor para devolver el diezmo, todos, en Levítico 27, 30 y 32. Él daría a los hijos de Leví, es decir, a los pastores, a los sacerdotes de la época, todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión, que es el tabernáculo del testimonio. Eso está en Números 18:21. Es decir, el diezmo era para uso exclusivo del ministerio, del sacerdocio, de los pastores. Incluso los mismos pastores, llamados antiguamente levitas, fueron instruidos para diezmar en Números 18:28. Siglos después de la conquista de la tierra de Canaán, dado el hecho de que los levitas no recibieron heredad en su tierra, ni tuvieron posesión entre ellos, pasaron a vivir estos pastores en zonas dispersas, generalmente en 48 ciudades designadas especialmente para ellos, según Números capítulo 35. Después de cruzar el río Jordán, los israelitas armaron el tabernáculo en 4 lugares
en Gilgal, luego en Siquén, luego en Shiloh y por último en Nob de Gabaón. Y todos los hombres de Israel fueron convocados a reunirse en uno de esos lugares para adorar al menos 3 veces en las fiestas anuales, según Éxodo 23:17. Y además fueron instruidos para llevar ofrendas, porque nadie debía presentarse con las manos vacías delante del Señor. Y los sacrificios podrían ser ofrecidos solo en los lugares designados por Dios, como está consignado en Deuteronomio 12:11. Así como hubo 7 sábados ceremoniales y un sábado moral, el 7º día, solamente el único sábado santificado era el específico día del Señor. Así también había otros diezmos, había un segundo diezmo y un tercer diezmo, junto con el diezmo sagrado, pero estos tenían diferentes usos. Y era para el sustento básico el diezmo de los pastores, es decir, los levitas. Repito lo que dije a principio de semana. El diezmo lo pagó Adán, lo pagó Abel, lo pagó Set, lo pagó Noé, Matusalén, Noé, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y el pueblo de Israel en su historia. Cuando surgió el período de la monarquía, en los primeros años de su reinado, David trajo el arca sagrada para Jerusalén. Y más tarde, su hijo Salomón construyó un hermoso templo que se convirtió en un lugar permanente para recibir los diezmos y las ofrendas. Búsquelo en 1 de Reyes capítulo 6. El diezmo se recibía en el templo. Ahora, con el tiempo, se interrumpió la práctica de la devolución de los diezmos y ofrendas a las 48 ciudades designadas a los levitas. Parece que todos los hijos de Israel empezaron a devolver diezmos y ofrendas directamente a la tesorería del templo. Por ejemplo, en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 31, versículos 4 en adelante, dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. O sea, a instruir al pueblo con relación a la ley de Jehová, en este caso el Pentateuco. Sigue diciendo: y cuando este edicto, o sea decreto, fue divulgado, atención ahora, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Y en el versículo 12 dice: entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, o sea, alfolíes,
y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas sagradas fielmente. Segundo de Crónicas 31 del 4 en adelante. Este texto, este pasaje sugiere que después de la división de las 12 tribus, las 48 ciudades designadas especialmente para servirle habitación a los levitas ya no funcionaban como ciudades durante el período de los jueces. Y en ese momento, bajo diferentes condiciones, era más apropiado devolver los diezmos y las ofrendas directamente al templo. Al templo. Después del cautiverio babilónico, hubo un liderazgo reformatorio de Nehemías en la devolución del diezmo, que dice así Nehemías 10:38. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar el diezmo. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, vino, aceite y los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, porteros y cantores cuando están en servicio. Nehemías 10:38 y 39. Ahora en Nehemías 12:44 dice: aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros. Ven que el diezmo se atesoraba en un depósito en la iglesia. Los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos los contribuyentes que provenían de los campos de cada población y que según la ley les correspondía a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas. Nehemías 12:44. Más tarde, el pueblo cayó en apostasía y dejaron de diezmar, por lo que Nehemías protestó contra los dirigentes y el pueblo de descuidar la casa de Dios en Nehemías 13:11. Ellos se arrepintieron y reinstauraron el sistema del diezmo. Y fue durante ese tiempo, atención, que Dios a través del profeta Malaquías llamó a su pueblo a reformar tanto en estilo de vida individual como en el sistema corporativo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. En aquel momento, bajo diferentes condiciones, era más apropiado devolver los diezmos y ofrendas directamente al templo en Jerusalén. Fíjense que le he ido probando históricamente en el Antiguo Testamento que el alfolí era la casa de Dios donde se guardaba el diezmo y la ofrenda. En aquel momento, bajo diferentes condiciones, era más apropiado devolver el diezmo al templo. Ahora, dice el versículo 10 de Malaquías 3: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Fíjense que la palabra alfolí y la palabra casa se refieren al mismo lugar. Entonces, cuando dice traed todos los diezmos al alfolí, ¿dónde es que se está llevando debemos llevar el diezmo? A la tesorería del templo. Eso es una instrucción bíblica de Dios. No es Ramón Romero ni nadie por ahí, porque yo no vivo de diezmo. Yo enseño todo esto gratis. Yo no vivo del diezmo del diezmo de los hermanos. Es un ministerio de fe nada más. Entonces, yo pregunto,
¿Dónde era entonces el alfolí? El alfolí obviamente en el templo de Jerusalén. Así que la estocada del profeta Malaquías y la comprensión de la gente sobre eso estaba claro. Ambos entendían que la palabra alfolí se refería al santuario, al templo de Jerusalén. Por eso el profeta Malaquías relaciona al alfolí con el templo. Pregunto, ¿dónde es que nosotros, bíblicamente hablando, según instrucciones de Dios, debemos llevar el diezmo y la ofrenda? Al templo. ¿Y qué lugar hay en el templo? Hay un segmento del templo llamado tesorería, donde uno deposita lo que Dios nos ha bendecido, el 10%, así como las ofrendas en consecuencia. Mis hermanos, se nos fue el tiempo. Pero ¿entienden ustedes dónde está el alfolí? No es una interpretación personal. Le he probado con la Biblia. ¿Dónde la Biblia dice qué es el alfolí y dónde debe llevarse el diezmo y la ofrenda? Al templo. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dele clic a la campanita e invite a otros a hacerlo. Para mañana martes vamos a estudiar cuál es el propósito del diezmo. Dios nos bendiga y nos guarde.